Ayer se desarrolló un plenario de secretarios generales de toda la provincia. Fue una primera instancia. Seguramente en los próximos días ya vamos a tener asambleas y congresos, en el sentido además que el día 18 tenemos una paritaria salarial, y de lo que se está hablando en el país es sobre la presencialidad a partir del 1 de marzo, salvo algunas excepciones como Capital Federal. Por lo cual, como decís vos, ayer el análisis que hicimos tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de tratar de exigir muchos aspectos que hoy tienen un alto grado de indefinición, ¿no? No se conocen detalles de cómo sería todo este proceso. Realmente las inversiones en las escuelas a veces es una cosa lo que aparece en discursos grandilocuentes y otra cosa es la realidad con la cual nos encontramos. Todo el proceso de vacunación, como decías vos, tampoco tiene, una fecha clara, aunque se estipulan los meses por ahí para el sector docente de abril, una cosa así, mayo podría ser un poco antes, no lo sabemos porque, esto tampoco imagino que es una responsabilidad específicamente de alguien, sino de una situación que hoy se está viviendo en el mundo. Pero sí hicimos un análisis sobre algunos aspectos puntuales de nuestro sector. No sabemos tampoco bien cómo se va a llevar adelante todo el proceso de ofrecimiento público de cargos y horas cátedra. Y hay muchas situaciones que necesitamos develar en función, o por lo menos que se defina el Consejo Provincial de Educación en las próximas horas, como para nosotros a partir de ahí tener mayores señales sobre cómo está pensado o planificado un hipotético, regreso a las aulas, ¿no? Porque clases... Indudablemente la falta de información concreta y de definición está jugando un papel muy importante en esto, ¿no? Sí, sin dudas. Lamentablemente es así. Y nosotros necesitamos esa información, no desde un lugar caprichoso, sino, cuando digo nosotros, creo que hago referencia a la sociedad en general, que necesita la información, porque necesitamos esas certidumbres, esas seguridades de saber que la apertura de una escuela y el funcionamiento completo de una escuela no es lo mismo que un comercio, normal, ¿no? Me refiero a que si uno tiene en cuenta la población que existe en la provincia de Santa Cruz, y en este sentido tiene en cuenta la cantidad de alumnos más la cantidad de docentes, ya directamente con una relación directa con el espacio, escolar, estamos hablando de que 1 de cada 3 santacruceños, lógicamente, o santacruceñas, en realidad, va a formar parte, ¿no?, de ese proceso nuevo que hasta hace unos meses no existía. Y nosotros lo que vemos es que hay algunas contradicciones o varias contradicciones en las cuestiones discursivas, porque por un lado te dicen, las definiciones las va a dar la autoridad sanitaria, ¿no? Como diciendo, esto no depende de una cuestión política. Pero lo cierto es que hoy, mañana, presentación de docentes, es un calendario escolar, es una convención, no hay una autoridad sanitaria que dijo los docentes tienen que estar en la escuela mañana, ni el 1 de marzo. Son definiciones políticas, ¿no?, que se dan en el marco nacional y provincial. Por lo cual nos parece a nosotros importante el hecho de, ante todo, como representante de nuestro sector, tratar de cuidar y proteger la salud del docente, sin dejar de lado la importancia que tiene a un no tan largo plazo, seguramente la necesidad de reconstruir el vínculo pedagógico, ¿no? Eso creo que es algo fundamental y que todos estamos deseando. Un tema no menor, Pedro, es la oferta de cargos, ¿no? No se sabe todavía cómo se va a llevar adelante, cómo se puede implementar. ¿Se puede hacer de una manera virtual o debe ser...? No lo sabemos qué es lo que piensa el Consejo Provincial de Educación. Muchos aspectos vinculados a la virtualidad el año pasado, lamentablemente, no han tenido los mejores resultados. No hablo solamente del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿eh? Hablo también de procesos que tienen que ver específicamente con el sector, y que, comisiones de ofrecimiento y cuestiones que se quisieron llevar adelante de manera virtual y realmente no tuvieron los mejores resultados. Pero bueno, lo cierto es que es importante
el cómo se hace, de qué manera y también, digamos, qué seguridad da a toda, digamos, a todo el plantel docente, digamos, de la provincia, en función de que, bueno, lógicamente se está jugando algo determinante en tu carrera docente, que en muchos casos tiene que ver con el ingreso o el ascenso, digamos, dentro de tu carrera, por lo cual nos parece muy importante el hecho de que también se transmita una información certera, concreta, de cómo está pensado para que, bueno, nosotros también tomemos una posición. Pero por otro lado, vos bien señalabas que ya está la convocatoria para que los docentes se hagan presentes a cada uno de los establecimientos. ¿Puede haber, como se señaló en una oportunidad, alguna sanción para aquellos que así no lo hagan, teniendo en cuenta que quieren preservar su salud? ¿O esto lo han podido manejar con las autoridades? Sí, mira, a ver, hay un decreto provincial que marca, bueno, claramente que están exentos digamos, de la asistencia en el día de hoy o de mañana, en esta semana, que ya es el retorno, digamos, del periodo común, que está, bueno, digamos, definido por las personas de riesgo, mayores de 60 años, son muy pocos los que están dentro del sistema educativo, por lo menos docentes, pero sí también aquellos que están realizando, digamos, una cuarentena al retornar o al venir de otras provincias. Pero más allá de esa situación, nosotros hemos llevado adelante la posibilidad, a partir, digamos, de un trabajo que hicieron los asesores letrados, de la presentación, digamos, de una nota en las instituciones para tener un resguardo legal cuando, digamos, hoy no hay seguridades que tienen que ver, digamos, con el cumplimiento específico de protocolos y situaciones de salubridad, higiene, y en ese sentido, bueno, son herramientas que tienen el docente o los docentes a disposición, que generamos nosotros, para tener ese tipo de seguridad. Después veremos qué es lo que sucede en estos días. Seguramente el Consejo Provincial de Educación, lo que, digamos, por ahí pensaba o planteó en las últimas reuniones era la firma de algunas declaraciones juradas, pero no sabemos claramente qué es lo que está pensando de acá, por ejemplo, al 1 de marzo. ¿Cuál sería la actividad tan esencial del docente que tenga que hacer en la escuela que no pueda hacer en la casa? Eso es lo que a nosotros nos llama la atención, porque digo, hay ciudades y ciudades, unas con una situación epidemiológica muy compleja y otra por ahí no tanta. Pedro, ustedes ya mantuvieron 2 reuniones con el Ejecutivo Provincial, con las autoridades de educación. En ninguna de las dos hubo precisiones sobre una fecha aproximada de vacunación para el personal docente o de las políticas que se iban a llevar adelante en cuanto a sanitización, materias de prevención, porque un comunicado de prensa del Consejo Provincial de Educación señaló que, bueno, que se había informado, que estaban dadas las condiciones, que se había inclusive capacitado al personal docente en materia de sanitización. ¿Esto es así? A ver, por partes. Hay muchas cosas que, bueno, lógicamente yo entiendo que el poder político o quienes de alguna manera son responsables de la cartera educativa tengan que salir a decir que están dadas las condiciones, que han invertido, que la situación es ideal, pero creo que los que recorremos un poco más las escuelas, las mismas, digamos, sociedad y el ciudadano común sabe cuál es la situación, cuáles son las inversiones, cuáles son los recursos y cuál es la protección, digamos, que se busca del docente. Lo único que ha llegado en la escuela en las últimas semanas ha sido una notificación en donde le decían al directivo cómo debe llevar adelante un sumario si un docente no se presenta. Entonces digo, por ahí se quejan de políticas, digamos, un poco coercitivas, un poco no, bastante coercitivas y realmente autoritarias que se llevan adelante, o por lo menos se plantean desde Capital Federal, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión de diferencias políticas entre el Frente de Todos, Cambiemos, que nosotros no queremos entrar en esa cuestión de especulación, ¿no? Entonces, todos los gobiernos en un año electoral van a decir que sus provincias y sus jurisdicciones están perfectas. Tampoco nosotros vamos a inventar algo que no sucede, ¿no? Digo, tener una mirada absolutamente catastrófica no tiene sentido, digamos, no somos parte tampoco, digamos, de ese propósito. Pero lo cierto es que vacunación, fecha, me decías, no hay, no tenemos. Dijeron
entre el mes de abril y entre el mes de enero, que comenzó, digamos, con todo el personal de salud, después los mayores de 60 años y menores de 60, digamos, con riesgo, y en un tercer momento, personal de seguridad y docente. Ese tercer momento podría ser abril o mayo, pero tampoco tenemos seguridad. Y después, con respecto a las capacitaciones, según ellos, una participación masiva de todos los docentes a través del Zoom y a través de algunas plataformas. No tenemos ese registro. Nosotros, tampoco queremos caer en cuestiones de chicanas, pero sabemos que tan masivo no ha sido, y que por ahí existían algunos elementos o argumentaciones bastante débiles a la hora de llevar adelante este tipo de encuentros. Pero bueno, eso es un tema en cierto sentido que uno no tiene opinión. La definición que ha dado el plenario ayer seguramente se va a ir ratificando, o algunas cosas seguramente modificando en las próximas semanas a partir de asambleas y congresos que ya tendrán la legitimidad, lógicamente, de la mirada, la posición y las acciones que pretende todos los docentes de la provincia, ¿no? Bien, por otra parte, para finalizar, ustedes también señalaron en el parte de prensa que emitieron anoche que pudieron constatar las contradicciones, por ejemplo, en cuanto a las inversiones que el Estado señaló que se había hecho a algún establecimiento educativo, y a la hora de comprobarlas in situ, esto no es así. ¿Esto lo corroborás? Sí, a ver, nosotros escuchamos ayer el informe de cada una de las localidades y nos encontrábamos con esa situación, ¿no? Sabemos que hay autoridades recorriendo la provincia en estos momentos, la semana pasada y durante esta semana, que hay obras que se plantean y se dicen que en los próximos días, próximas semanas, próximos meses se van a estar inaugurando. Pienso, la escuela Julia Dufour, en la Cuenca, que también se iba a inaugurar en un determinado momento y ya hace muchísimo tiempo que está en las mismas condiciones. Y después tenemos problemas realmente muy, muy complejos en muchas escuelas, de acá de la capital, pero fundamentalmente de zona norte, ¿no? El problema en Caleta Olivia, en Pico Truncado, en Las Heras es realmente superlativo, pero no me quiero detener en alguna localidad porque todas las localidades están en algunos casos con situaciones complejas. Así que bueno, esperemos que realmente las inversiones sean importantes y estar sujetos a lo que suceda, ¿no? Nosotros no queremos poner ningún tipo de traba o que se quiera entender como que se busca algún tipo de excusa, ¿no? Es claro, cuando una escuela está en condiciones, uno tiene la posibilidad de llevar adelante su tarea de la manera que corresponde. Y cuando no tenés agua, cuando no tenés calefacción, cuando en realidad no tenés los insumos y todos estos aspectos que hoy son absolutamente esenciales, como los sanitizantes, también hay que decirlo, ¿no? No callar, no mirar para otro lado y creer que eso es algo natural o que ocurrió siempre, ¿no? Me parece que hay que tener mucha precaución y continuar lógicamente con un diálogo que, sea fructífero para la sociedad, no para algún sector en particular, sino para toda la comunidad educativa. Bien, ahora sí, para finalizar, ¿ustedes pudieron establecer qué cantidad de dosis, qué cantidad de vacunas serían necesarias para precisamente que todo el personal de la educación pueda tener la primera y la segunda dosis? ¿No? Mirá, no lo sabemos, son seguramente información que manejan tanto el Ministerio de Salud como en este caso el Consejo Provincial de Educación. Nosotros sabemos aproximadamente la cantidad de docentes que hay, pero sabemos que en una que en una escuela no solamente hay un personal docente, sino hay un personal que no es no es docente. Digo porque esto es muy importante en función de las contradicciones que se han dado en cuanto a la cantidad de dosis que llegan, que no llegan. Entonces, como para tener un número concreto. Aproximadamente, acordate que nosotros tenemos la posibilidad de entrar dentro del liquidador docente para tener registros específicos del Consejo Provincial de Educación. Sí. Nosotros, ninguna información del Consejo Provincial de Educación, en la mayoría de los casos, podemos acceder por el simple hecho de llamarnos a DOSACO, porque en algún momento cuando accedimos denunciamos cosas que eran irregulares. Pero bueno, sacando o apartando esa situación, nosotros calculamos que habrá 13.000, 14.000 aproximadamente docentes en la provincia. Tenemos 10.000 afiliados,
creemos que ese es el número, pero no tenemos tampoco la certeza específica de la cantidad de dosis. Ponerle un número similar o un número parecido, digo eso, pero a eso hay que sumar, insisto, digamos, a compañeras y compañeros que no pertenecen, digamos, al ámbito docente, pero que trabajan en las escuelas, que están afiliadas a otros sindicatos y que no conocemos realmente el número, seguramente un número menor, pero estamos hablando de eso. Según el gobierno, lo que planteó a través del Ministerio de Salud en la primera reunión es que a Santa Cruz van a llegar 240.000 dosis en todo este periodo, lo que implica la vacunación de 120.000 personas. Bueno, eso es lo que de alguna manera ellos han planteado, pero son números. En algún momento íbamos a estar vacunados en octubre, noviembre, y hoy estamos en febrero y todavía no sabemos cuándo, ¿no? Y entonces quedarse con esa cuestión de cuánto se va a vacunar, en qué momento, de qué manera, es un poco complicado.